Llamamos análisis al método que consiste en descomponer un todo en sus partes, yendo desde lo más complejo a lo más simple. Este método es utilizado, por ejemplo, por las matemáticas, para descubrir el valor de una incógnita. El análisis sintáctico que se enseña en primaria también es esto, método analítico aplicado a esa unidad completa de sentido que es la oración. También lo vemos en ciencia, por ejemplo, cuando se descompone a los seres vivos en los conocidos 5 reinos, o cuando se descompone un organismo en un sistema de órganos, o a una célula en sus organelas, o inclusive el átomo cuando se lo descompone en sus elementos fundamentales. También es lo que se hace en Ginebra, en Suiza, con el CERN, el colisionador de hadrones, cuando se hacen impactar partículas subatómicas a velocidades muy altas, cercanas a la de la luz, para descubrir si se descomponen o no en partículas más pequeñas. Los ejemplos podrían seguir multiplicándose, creo que por millones, pero los que se dieron son suficientes como para tener una idea bastante aproximada de lo que es el método analítico. Queda simplemente decir que ese análisis, esa descomposición, no puede ser infinita. Esa descomposición termina en sus elementos, en el elemento de aquello completo que se está descomponiendo, que por definición es indivisible. O sea que en el análisis, en la división, se llega a un punto en la que se encuentran elementos que ya no se pueden dividir más. Y así, como ejemplo de estos elementos, podemos poner a los números en matemática o a las letras en la conformación de las palabras. Una vez explicado esto, creo que podemos hacernos la siguiente pregunta. Si es el método analítico el método más eficaz para descubrirnos en qué consiste la realidad, los elementos últimos de la realidad. Teniendo en cuenta que el análisis es el método per se utilizado por las ciencias naturales, también podemos preguntarlo lo mismo de otra manera. Si son esas ciencias que constituyen las ciencias naturales las que nos descubren qué es la realidad en su más íntima constitución. Y para respondernos a esta pregunta, creo que es muy ilustrativo y oportuno referirnos a Viktor Frankl, que es judío, filósofo y neurólogo y superviviente de los campos de concentración de Auschwitz. En su libro El hombre doliente leemos lo siguiente. Cuenta Viktor Frankl cómo un estudiante universitario le preguntó en una ocasión qué podía haber de realidad en el alma, siendo ésta totalmente invisible. Como jamás había visto su alma ni la de nadie, lo más sensato, concluía, es no creer en fantasías que no se pueden ver. Yo le confirmé, escribió Frankl, que era imposible ver un alma mediante una disección o mediante una exploración microscópica. Después le pregunté que por qué razón buscaba el alma en esa disección o exploración microscópica. El joven me contestó que por amor a la verdad. Entonces le pregunté si no sería el amor a la verdad algo anímico, si él creía que cosas como el amor a la verdad podían hacerse visibles por la vía microscópica. El joven comprendió que lo invisible, lo anímico, no puede encontrarse mediante el microscopio, pero que son cosas necesarias para poder trabajar con el microscopio. Viktor Frankl hace entender al muchacho que cuestiones como el amor a la verdad, son muy importantes, son fundamentales en nuestra vida. Y justamente son esas cosas importantes y fundamentales las que no vamos a encontrar en una disección aplicando método analítico. Y acá es que nos abrimos a la reflexión filosófica, porque estas cuestiones que son fundamentales para el ser humano, como el sentido de la vida, la existencia del bien y del mal, la existencia o no de la verdad, o la jerarquía de valores que debamos asumir, son estas cuestiones, como digo, que no se abordan con el método analítico, las que sí se abordan con otra racionalidad, con otros métodos en profundidad, racionalidad y métodos que corresponden a la filosofía. Hay que concluir entonces que la ciencia tiene un límite, que van a haber aspectos o sectores de la realidad que la ciencia jamás va a poder estudiar, justamente porque su método, el método analítico, no se lo permite. La objetividad, la precisión, la exactitud
que son esas características que hacen tan atractiva, tan prestigiosa a las ciencias, al menos a las ciencias naturales, son justamente también las que le ponen un límite y le impiden abordar aspectos profundos y fundamentales de la realidad en relación al ser de las cosas. Es importante que reflexionemos estas cuestiones para no caer en la falacia de hacer decir a la ciencia cosas que en realidad no puede decir, y también al revés, pretender pontificar desde la filosofía en cuestiones que son estrictamente científicas. Espero que este video se haya entendido y que haya servido para entender un poco más en qué consisten la ciencia y la filosofía. Chao.